Iglesia, nos conviene el Espíritu Santo. Nos conviene el Espíritu Santo. El único que puede cambiar tu realidad es el Espíritu Santo. Y esa relación está para todos nosotros, no es para algunos, no es para algunos que especiales, no es para algunos que quizás crean que esto es para algunos privilegiados. No, esto es para el que lo busca. San Juan 16, verso 7 dice la Biblia: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Y primer libro de Samuel 10 dice, verso 6: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Amén y amén. Denle un aplauso a la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es poderosa, es lámpara y lumbrera nuestro camino. Amén. En teología, el estudio del Espíritu Santo se llama neumatología. Es el estudio del Espíritu Santo. La teología trata de explicar la obra del Espíritu Santo. Y a veces lo explica desde distintas posturas. Por ejemplo, en el seminario que yo estudié hace más de 25, 28 años, casi 30 años, 4 años hicimos el bachillerato en teología en aquellos años, y se enseñaba la neumatología paulina y la neumatología lucana, o sea, según Pablo y según Lucas. La neumatología paulina enseña la teología sobre el Espíritu Santo y enseña varias cosas. Por ejemplo, lo que enseña Efesios, el sello del Espíritu. Todas verdades que el Espíritu Santo, cuando viene a nuestros corazones, nos sella para que seamos hijos de Dios, y nos da la certeza de que somos hijos de Dios. Esa es la neumatología paulina. Nos habla de esa paz que sentimos desde que recibimos a Cristo. Yo no sé si usted recuerda el día que recibió a Cristo, pero una de las cosas que seguramente marcó su vida es que vino paz. ¿Cuántos sintieron eso cuando aceptaron a Cristo como Señor? No entendían nada, pero acá adentro pudieron dormir, pudieron descansar. Los problemas seguían, el desastre alrededor estaba todavía, pero había paz. La neumatología paulina enseña eso, el sello, la obra, esa paz, esa certeza que Dios está ahora dentro nuestro. También enseña sobre las arras del Espíritu. Quiere decir esa garantía que lo enseña en Corintios, esa garantía de que Él ahora está aquí y lo sentimos. Aunque todo a nuestro alrededor haya turbulencia, tormenta, aunque el alma esté atravesando pruebas, sacudones, aunque el cuerpo esté atravesando una enfermedad, nada de eso cambia que en nuestro ser interior sentimos que Dios está con nosotros. Esa es la neumatología paulina. Nos habla de esa verdad. La aprendimos en aquellos días y claro, son todas verdades espirituales. Luego, más adelante, estudié, me interioricé más sobre el Espíritu y me enseñaron
la teología del Espíritu según Lucas, o sea, la neumatología lucana se llama. Y Lucas muestra al Espíritu Santo de otra manera. Lucas muestra al Espíritu Santo con poder y lo muestra en los dones del Espíritu Santo. Los muestra en el bautismo del Espíritu Santo, esa irrupción de poder que viene sobre las personas. Y por ejemplo en Marcos 1:7 dice: y predicaban diciendo, viene tras de mí uno que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. La neumatología lucana habla del poder, de los dones. Cuando viene el Espíritu Santo, como aconteció en Hechos capítulo 2, fueron llenos del Espíritu Santo y explica la función de cada don, cómo esos dones vienen y cómo anhelemos los dones mejores, la profecía y todos los dones que Dios tiene, el Espíritu tiene para nosotros. Y Lucas explica el poder del Espíritu Santo. Esa es la neumatología o el estudio del Espíritu Santo según Lucas. Y hasta ahí yo aprendí. Y yo enseñé y prediqué 15 años con esas dos teologías sobre el Espíritu Santo. Pero cuando llego a Colombia, escucho al pastor Ricardo hablar de otra teología del Espíritu Santo. Y era la juanina, según Juan. Y la teología del Espíritu Santo, según Juan, ya no es la certeza del Espíritu en tu interior, ya no es el poder del Espíritu Santo y los dones, sino es la relación con el Espíritu Santo. La relación con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es una persona al que le podemos hablar, con el cual podemos hablar, tener una relación. Y dice San Juan, mire por ejemplo en 14, verso 15: si me amáis, guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Verso 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y mire lo que dice: porque mora con vosotros y estará en vosotros. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan explica cómo Jesús iba a irse, pero que no nos iba a dejar solos, iba a enviar al Espíritu Santo en reemplazo de Él. ¿Para qué? Para que así como Él acompañó a los discípulos, ahora el Espíritu Santo nos acompañe a nosotros. Ahora Él da el ejemplo de cómo Él estuvo con los discípulos. Así el Espíritu Santo quiere tratar con nosotros. Quiere decir que como Él comió con los discípulos, como Él habló con los discípulos, como Él se sentó y les enseñó a los discípulos, así el Espíritu Santo quiere tener una relación de cercanía con los discípulos de la iglesia, con los creyentes. Y esa teología yo nunca la había escuchado. Yo conocía las arras, yo conocía esa paz que da el Espíritu Santo. Yo había experimentado los dones del Espíritu Santo, las sanidades, yo las conocía. Pero nunca me habían hablado de esa intimidad que uno puede tener con el Espíritu de Dios. Así que cuando vuelvo de Colombia, estoy hablando de 2006, me encierro a buscar a Dios y por primera vez, oigo la voz del Señor. Una sola vez la oí de esa manera, para mí fue audible. Estaba una madrugada buscando, y Él me habla y me dice: solos tú y yo. Para mí retumbó la voz en esa habitación. Yo me fui a la habitación a ver si la pastora se había despertado, si los chicos habían escuchado, porque para mí fue como un trueno su voz.
solos tú y yo. Nadie se había despertado, nadie la había oído. Había sido para mí esa voz y entendí que era un llamado. Yo había venido marcado con esta enseñanza que nuestro pastor enseña hace 30 años y yo necesitaba experimentar o saber cómo. Y Dios me habló y me dijo: solos tú y yo. Y desde allí, 2006 en adelante, estoy hablando casi 20 años, traté de comenzar esta relación que me costó mucho encontrar. Me costó meses y meses de búsqueda, semanas completas, días completos diciendo: yo necesito escucharte, yo necesito aprender a oír tu voz. ¿Cómo voy a hablar de una experiencia que no conozco? Necesito conocerte, Espíritu Santo. Y luego de 3 meses de búsqueda intensa, 6, 7, 8 horas por día buscándole, Él me visitó. Vivíamos en la calle Bron, frente al arroyo, casi en la esquina de Hornos. Y yo tenía en el primer piso un lugar donde le buscaba, era mi lugar secreto. Y yo tenía, antes de entrar a la habitación, tenía un piso como de cemento, no sé qué piso era, de cerámico. Y en mi escritorio tenía un piso de madera. Así que yo abría la puerta y separaba el piso de cerámico y el piso de madera. Y esa tarde yo voy a entrar a mi lugar secreto. Yo abro la puerta, recuerdo la imagen de los 2 pisos y siento por primera vez en mi vida que Él estaba allá adentro. Lo sentí y me dio terror y ¡pum! Pegué el portazo y me quedé afuera. Y recordé la palabra que el pastor Ricardo me había dicho: búscalo hasta que Él venga. Búscalo hasta que Él venga. Se cumplían 3 meses de búsqueda intensa. Así que con mucho temor de lo que iba a encontrar del otro lado de la puerta, abro la puerta mirando el piso. Tenía miedo de lo que iba a ver. Entro, cierro la puerta y yo siento su persona por primera vez en la vida en ese cuarto. Era 1, 2 de la tarde, luego del almuerzo. Yo caí al piso. Cuando me golpean la puerta, era la pastora, eran como las 9 de la noche. Yo estaba llorando en el piso, no quería salir de ahí. Le dije: ya voy. Y salí como a las 11 de la noche. Yo no quería que Él se vaya. Yo estaba en el piso y yo sabía, yo lo podía sentir en qué lugar de la habitación Él estaba allí conmigo. Yo no quería que Él se vaya. Así que no quería que mi familia se asuste. Y yo le digo: yo voy a contarles y vuelvo. Así que salgo de ese lugar y le cuento a la pastora: Él está allí, me visitó. Yo estaba con los ojos hinchados de llorar. Y le digo: yo no quiero que Él se vaya, coman ustedes, yo no quiero comer. Y voy y me meto allí, ahí estaba Él. Cuando miro la hora, eran como las 4 de la mañana. Yo digo: Señor, mañana no voy a buscarte, necesito dormir unas horas. Pero no te vayas, por favor, no te vayas, que esto no se termine. Así que me voy a acostar. Luego de dormir 3 o 4 horas me despierto y yo enseguida lo primero que recordé: se habrá ido. Así que voy a ese lugar y allí estaba su presencia. Esto fue hace casi 20 años, 18, 19 años. Y desde allí Él cambió totalmente toda mi agenda. Nunca más fui a la iglesia a atender la oficina. Nunca más fui a hacer programas de televisión. En ese momento teníamos el canal de televisión. Nunca más volví a estar los días enteros en la iglesia, porque encontré un lugar donde Él estaba. Y entendí que ese lugar era el que me convenía. Y entendí lo que dice este pasaje. Jesús dijo: les conviene que yo me vaya. En otras palabras, Él estaba diciendo: a ustedes les conviene el Espíritu Santo. Les conviene el Espíritu Santo. En Samuel dice: cuando el Espíritu Santo venga, va a mudar tu corazón.
Va a mudar tu corazón, va a mudar tu corazón. Anoche estuvimos allí en la Patagonia. Pastores de muchos lugares quieren escuchar el mensaje del Espíritu, viajan, van, toman colectivos, viajan por ruta, quieren escuchar lo del Espíritu. Están en desiertos, algunos viajan porque han escuchado del ministerio y han visto lo que está pasando aquí, lo que está pasando en Azul, y quieren oír, quieren escuchar que se les hable del Espíritu, de esta relación. Yo quedé sorprendido la necesidad que hay en el pueblo de Dios, en el pastorado, en los líderes. Hay un desierto en muchos lugares de la iglesia y no encuentran cómo salir. Yo vine con esta carga. Necesitamos cuidar al Espíritu Santo en medio de nosotros. Necesitamos cultivar esta relación. No solo el pastor, cada familia de la iglesia. Necesitamos cuidarlo, porque nos conviene el Espíritu Santo. Nos conviene el Espíritu Santo. Avivamiento La Barría. Nos conviene el Espíritu Santo. El único que puede cambiar todas tus realidades es el Espíritu precioso de Dios que está aquí en medio de nosotros. Dale a Él ese aplauso. Nos conviene el Espíritu Santo. Aleluya. La promesa es que si le buscamos, Él vendrá sobre nosotros. Vendrá sobre nosotros. En Corintios nos habla de esa relación. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Desde que me convertí, Dios me regaló gente ungida. Mi primer amigo tenía 65 años y yo 18. Se llamaba Juan Arévalo. Él conocía al Espíritu Santo. Él me esperaba en su casa y me decía: Gustavito, te quiero hablar de mi amigo. Y cuando lo nombraba, se le ponían los ojos rojos, se le llenaban de lágrimas. Tenía una casa larga y me llevaba a su cocina. Y a veces me llevaba, él era medio encorvadito, me llevaba abrazado y paraba y decía: gracias porque trajiste a mi amigo para hablarle de ti. Yo tenía meses de convertido. Yo sentía algo tan hermoso aquí. No lo entendía, créanme, no lo entendía. Pero él me hablaba de un amigo. Era real. Para él era real. Gracias, Espíritu Santo, gracias por mi amigo. Y me llevaba a su cocina y me contaba sus experiencias con el Espíritu Santo. Y me decía estas palabras: Gustavito, nos conviene el Espíritu Santo. Nos conviene el Espíritu Santo. Mi amigo Juan lo pude tener un tiempo y unos años más adelante él partió con el Señor en un viaje, tuvo un accidente y partió con el Señor. Luego Dios pone en mi camino a un hombre del Espíritu, que fue mi pastor, luego de mi padre fue el obispo Claudio Vera, el papá del pastor Rubén. Y él conocía al Espíritu Santo. Él se despertaba en la mañana, él me llevaba a su casa, hallé gracia con él. Por eso siempre el pastor Rubén cuenta que ellos estaban celosos porque era el único que tenía una pieza en la casa del obispo. Y el obispo se levantaba a 5:30 de la mañana con su acordeón y caminaba por los pasillos adorando con himnos. ¿Quién iba a dormir? Con el acordeón y un hombre adorando en los pasillos de la casa. Así que yo me levantaba: Gustavito, vamos a la cocina. Y me contaba sus experiencias con el Espíritu Santo. Años, a veces me contaba la misma. Y yo la escuchaba como si nunca la hubiera escuchado. Y me decía: no sabe qué pasó, Gustavito. ¿Qué pasó? Yo ya sabía. Pero él me la contaba como si fuera la primera vez. Y yo aprendía y aprendía y aprendía. Yo le llevaba su acordeón. Yo quería estar con él. Cuando estaba con él me pasaba lo mismo que con Juan.
Sentía algo aquí adentro, era como un abrazo aquí adentro. Y daba tantas gracias, y le doy tantas gracias a Dios por el papá del pastor Rubén que me pastoreó en aquellos años. Luego, por su enfermedad, él deja su ministerio, quedamos solos y allí llegan nuestros pastores. Cuando escucho al pastor Ricardo por primera vez, cuando lo veo que fue en un video sin audio, mi espíritu quedó ligado a él. Mi espíritu, cuando comencé a escuchar sus enseñanzas, para mí no entendía la comunión con el Espíritu Santo, pero me pasaba algo cada vez que él hablaba del Espíritu Santo. Veía lo mismo que en Juan, veía lo mismo que en el obispo. Sus ojos se aguaban y se ponían colorados porque hablaba de alguien que él conocía. No hablaba de un libro, no hablaba de una teoría, él hablaba de una vivencia. Y cada vez que escuchaba, que fue mi pastor desde el primer día hasta ahora, me pasa lo mismo. Y cada vez que puedo acompañarle, me pasa lo mismo. Mi corazón se siente abrazado. Es el mismo amigo de mi hermano Juan, el mismo amigo del obispo y el mismo amigo de mi pastor. Iglesia, nos conviene el Espíritu Santo. Nos conviene el Espíritu Santo. El único que puede cambiar tu realidad es el Espíritu Santo. Y esa relación está para todos nosotros. No es para algunos. No es para algunos que especiales. No es para algunos que quizás crean que esto es para algunos privilegiados. No, esto es para el que lo busca. La comunión con el Espíritu Santo, dice Corintios, sea con todos vosotros. Quiere decir que es posible. Usted, sus hijos, sus padres, todos nosotros podemos tener una relación íntima, personal, diaria con el Espíritu Santo. Un día no sabía cómo conseguir esa constante comunión. Y el pastor predicó y puso un ejemplo. Ayúdenme por favor, Luisito, Diego o cualquiera, 2 sillas tráiganme. Y dijo, cuando te cueste, ahí está, gracias, pongan una al frente de otra. Cuando te cueste, usa 2 sillas. Usa una para ti y otra para él. Y háblale. Años usé la silla. Y todavía a veces me cuesta. Todavía a veces tengo que bajar una silla a mi sótano y hablarle, y contarle mis debilidades y decirle cómo me cuesta todo y mis batallas. A veces tengo que arrodillarme a sus pies, pedirle perdón por todos mis pecados y sentir su abrazo. Y sentir su abrazo. Pero esto no es para el pastor Ricardo o para el pastor Gustavo. La comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. El equipo del ministerio no lo van a lograr si no lo viven. A los servidores, a este coro de pequeños, no van a lograr trascender en la vida si no aprenden esto. ¿Por qué creen que vienen los pastores de tantos lugares aquí a nuestros eventos? Es porque lo vivimos. Yo trabajo para el Señor. Yo paso más de 8 horas por día con Él, porque Él me sostiene y yo tengo que cumplirle. Él es mi patrón, Él es mi Señor. Yo sé que esas horas no las pueden tener todos, pero es mi llamado. Y a veces más de 8 horas, mínimo 8 horas, y a veces son más, tratando de cultivar esa relación. Si hay algo que pasa en este avivamiento, no es por habilidad de un hombre, es porque hemos encontrado esta realidad. Si no lo puedes encontrar, usa las 2 sillas, siéntate en una, invítalo y Él va a venir
Él va a venir. Les conviene el Espíritu Santo. Les conviene el Espíritu Santo. Todas las batallas que estás enfrentando, Él las derribará en un instante. Todas tus debilidades caen por tierra cuando encuentras esta realidad. Él me dijo: solos tú y yo, solos tú y yo. Paso más de 50, 60 horas semanales allí en mi sótano, tratando de cultivar esta relación. Espíritu Santo. Espíritu Santo, mi mejor amigo, consejero eterno, por siempre lo será. Espíritu Santo, mi mejor amigo. Si hay alguien que necesita recuperar esa relación, venga aquí al altar a arrodillarse. Venga aquí. Tome sus rodillas donde pueda. Nos conviene el Espíritu Santo. Espíritu Santo, mi mejor amigo, consejero eterno, Por siempre lo será. siempre lo será. Espíritu Santo, mi mejor amigo, consejero eterno, consejero eterno, por siempre lo será. ahora. Y te necesito. Hazte real en mi vida. Quiero cuidar esta relación. Quiero cuidar esta relación contigo. Por siempre lo será. Espíritu Santo, Mi mejor amigo, mi mejor amigo, consejero eterno, consejero eterno, por siempre lo será. por siempre lo será. Señor, esta mañana venimos al altar, comprometernos en esta búsqueda. No hay nada en nosotros, Señor, que nos pueda dar la victoria. No hay fuerza, no hay capacidades. Nos conviene, tú dijiste, Señor, les conviene el Espíritu Santo, porque estará con ustedes todos los días. Estará con vosotros todos los días, Señor. Permítenos disfrutar esta experiencia, esta vivencia diaria. Perdónanos, Señor, si no te buscamos. Perdónanos, Señor, si no hemos cultivado esta relación. Perdónanos, Señor, si los afanes, las actividades, las redes sociales, las distracciones nos han robado ese tiempo. Perdónanos como iglesia.